amigos televidentes, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio Familia y Salud, Educando para la Vida. Hoy un tema sumamente especial a través de la señal de esta gran televisora que se expande a lo largo y ancho de todo el país. Epicentro de la señal, Maracaibo, Estado Zulia, para todos ustedes. Encantado de siempre de brindarles buenos temas en el área de la salud, los avances tecnológicos, la medicina moderna, la medicina preventiva. De verdad que día a día nosotros nos sentimos contentos, orgullosos de interactuar con ustedes y tener la oportunidad de llevarles siempre estos temas de interés colectivo a través de esta gran televisora. Ivonne Valdebenito y este servidor Daniel Pereira. Hoy vamos a hablar de las enfermedades cerebrovasculares. Ivonne. Así es, esta enfermedad que, bueno, según nos comenta la especialista invitada del día de hoy, pues cada vez está atacando más a los jóvenes. Hoy conoceremos las razones, pero a continuación vamos a ver el siguiente material que nos va a introducir un poquito más en el tema y vamos a dar entonces a conocer cuál es esa información súper valiosa que usted debe saber para evitar este tipo de accidentes cerebrovasculares. Los ataques al corazón y los accidentes vasculares cerebrales suelen ser fenómenos agudos que se deben sobre todo a obstrucciones que impiden que la sangre fluya hacia el corazón o el cerebro. La causa más frecuente es la formación de depósitos de grasa en las paredes de los vasos sanguíneos que irrigan el corazón o el cerebro. Los ACV también pueden deberse a hemorragias de los vasos cerebrales o coágulos de sangre. Las causas más importantes de cardiopatía y ACV son una dieta malsana, la inactividad física, el consumo de tabaco y el consumo nocivo de alcohol. Los principales factores de riesgos modificables son responsables de aproximadamente un 80% de los casos de cardiopatía coronaria y enfermedad cerebrovascular. Los efectos de las dietas malsanas y de la inactividad física pueden manifestarse por aumentos de la tensión arterial, el azúcar y las grasas en la sangre, sobrepeso u obesidad. Estos factores de riesgos intermediarios pueden medirse en los centros de atención primaria y señalan un aumento del riesgo de sufrir infarto de miocardio, ACV, insuficiencia cardíaca y otras complicaciones. Hoy conoceremos un poco más sobre las enfermedades cerebrovasculares. Así es, esa obstrucción que se produce cuando en esa vital comunicación entre cerebro y corazón, allí puede originarse enfermedad cerebrovascular. Es algo totalmente lamentable, una enfermedad muy recurrente, sobre todo en los Estados Unidos y en toda América, también sobre todo en los países tropicales. Venezuela no escapa de esta problemática, pero nosotros tenemos una invitada de lujo acá, como siempre, en nuestro espacio Familia y Salud, Educando para la Vida. Se trata de la doctora Luz Beltrán de Dibrino. Ella es neuróloga, médico cirujano de la Universidad Zulia, neuróloga del alma mater, la Universidad Zulia, en el Hospital Universitario de Maracaibo, con entrenamiento en el electroencefalografía, neuróloga de la Clínica La Sagrada Familia de adultos. Ella es neuróloga de adultos, no de niños, y también del Hospital Central de Venezuela. Son términos bastante complejos, doctora. Entrenamiento electroencefalografía. Neuróloga de profesión, de verdad, un tema bastante importante. Nos complace, doctora, tenerla acá. Luz de Dibrino, bienvenida a Familia y Salud, Educando para la Vida. Enfermedades cerebrovasculares, accidentes cerebrovasculares. Antes se le conocía comúnmente como accidentes cerebrovasculares. ¿Por qué ahora se le dice enfermedad? Coméntenos. Realmente todavía se sigue manejando el término accidente cerebrovascular, ictus, apoplejía, muchos términos, ¿ok? Pero no es un accidente. Realmente la enfermedad no es un accidente, porque no es algo que ocurre abruptamente por una causa exógena o porque no se tenía previsto. Es una enfermedad porque ocurre como consecuencia del daño vascular crónico que va a facilitar el fenómeno que finalmente sí es agudo cuando se establece y que va a impedir o el flujo o va a romper el vaso que llega a determinado sector del cerebro. Doctora, ¿y este tipo de enfermedades cerebrovasculares atacan igualmente a hombres y mujeres y es una enfermedad que se puede evitar? Realmente decirte que se puede evitar no, pero sí se puede minimizar, ¿ok? Es inclusive a proporciones muy altas. Podemos hablar acerca de que podemos reducir hasta en un 40% la aparición de un evento cerebrovascular con meramente reducir 5 a 6 centímetros, milímetros de mercurio, la presión arterial diastólica, 40%. Podemos reducir hasta un 40% las muertes por enfermedad cerebrovascular
con tratar el paciente hipertenso. Usted tuvo entrenamiento en el área de electroencefalografía. ¿Qué es esa área? ¿Cuál es la relación que tiene con el tema de hoy? Ok, el trazado electroencefalográfico es el trazado eléctrico, es el equivalente al trazado electrocardiográfico, la actividad eléctrica del tejido. ¿Ok? En el caso de nosotros, la electroencefalografía tiene un uso tal vez más confinado a los trastornos paroxísticos tipo epilepsia, a los síndromes convulsivos, a los cuadros convulsivos. Nos ayuda en el diagnóstico. Doctora, ¿por qué cada vez más vemos como jóvenes fallecen a muy corta edad producto de enfermedades cerebrovasculares? Son varios factores, ¿ok? Realmente lo estamos viendo en gente más joven, podemos tener gente muy joven, pero porque la causa obedece a patologías muy específicas. Eventos cerebrovasculares como la hemorragia subarachnoidea puede obedecer a la ruptura de un aneurisma, pero además hay patologías subyacentes en los jóvenes como trastornos vasculares, trombocitosis por enfermedades hematológicas, la elevación de la homocisteína, que es un trastorno que tienen ciertas personas que facilitan los fenómenos trombóticos, el uso de anticonceptivos orales, el hábito tabáquico, y hoy día también se está determinando hipertensión arterial en personas muy jóvenes. Es importante que cuando hablamos de enfermedades cerebrovasculares, un órgano vital en nuestro organismo y que es preponderante en este tipo de enfermedades es el cerebro. Yo creo que es importante, doctora, comenzando este espacio, que nos hable qué es el cerebro, cuán importante es y que allí pues es digamos el epicentro de la enfermedad cerebrovascular conjuntamente con su relación con el corazón y otros órganos de nuestro cuerpo humano. Claro. Bueno, en el cerebro radica todo lo que tenga que ver con nuestro funcionamiento motor, el funcionamiento vascular, depende del comando cerebral, ¿ok? Entonces, si vamos a tener compromiso del cerebro, vamos a tener compromiso de todos los órganos y sistemas. Allá tenemos los controles endocrinológicos, la base de controles endocrinológicos, la base de inclusive los fenómenos de tensión, la respiración, los núcleos respiratorios, los núcleos de funcionamiento motor de todo el organismo, del funcionamiento sensorial, del funcionamiento autonómico que determina pues el ritmo cardíaco, el comportamiento de los vasos, y si se lesiona, pues es deleterio, es terrible el daño que vamos a seguir conversando de este gran tema del día de hoy, la enfermedad cerebrovascular, al retorno de esta pausa comercial. Brevísima por demás, acá en Familia y Salud, con nuestra especialista, la neuróloga Luz de Dibrino. Su apellido corriente es Beltrán. Luis Beltrán de Dibrino. Al retorno, ya venimos con mucho más. Para ustedes, quédense con nosotros. Voy a pegar. La relación congénita, eso nos lo va a explicar en la próxima parte cuando regresemos de estos comerciales. Amigos televidentes, recuerden que ustedes pueden participar a través de nuestra mensajería de texto, enviando sus inquietudes, sus preguntas, y por supuesto aquí la doctora especialista médico neuróloga Luz Beltrán de Dibrino les va a responder esa y todas las preguntas que ustedes envíen a través de la mensajería de texto. Ya regresamos.
amigos televidentes, recuerden también nuestra cuenta en Twitter, @familia_piso_salud, y nuestra cuenta en Facebook, Familia y Salud, también nuestra cuenta en Facebook, y nuestras cuentas en Twitter personal, @IvoValdebenito y @DanielSaludable. La doctora Luz Beltrán de Dibrino, neuróloga, nuestra invitada. ¿Cuáles son, doctora, las causas? Hay factores externos que también propician las enfermedades cerebrovasculares, pero también hay factores congénitos, coméntenos. Sí, la causa es directamente el daño del vaso, pero hay una serie de factores que se llaman factores de riesgo porque predisponen a que ocurra la enfermedad cerebrovascular. Y de esos, como mencionaba Ivonne al comienzo, hay factores que son modificables, que son los que debe conocer la población general, y en eso está trabajando la Sociedad Venezolana de Neurología, el capítulo zuliano, en que es muy importante, no solamente la población general debe saberlo, sino los médicos generales y los que están involucrados en salud, paramédicos, emergenciólogos, en fin. Esto, y la población general. Los factores de riesgo modificables son bueno, vamos a empezar por los no modificables, que son en los que no podemos hacer nada. Por ejemplo, la genética, ¿ok? La genética es aquellos sujetos que se han demostrado por los trabajos de investigación, los sujetos cuyos progenitores directos han tenido un evento cerebrovascular, tienen más o menos 1,5 vez más riesgo de padecerlos ellos, ¿ok? Y por otra parte hay algunas patologías vasculares cerebrales, como las malformaciones arteriovenosas, que son como la formación de redes vasculares inadecuadas en el cerebro, y los aneurismas, que son dilataciones, saculaciones de las arterias, que ocurren aparentemente de índole congénito. O sea, parece ser que la persona nace con eso, probablemente se expande en la vida y pueden provocar su ruptura, un evento cerebrovascular. Eso es congénito. Pero por otra parte, dentro de los factores no modificables está la edad. Los hombres padecen más o menos una tercera parte más los eventos cerebrovasculares que las mujeres. Superando los 60 años son las edades más recurrentes. A partir de los 65 años, 65. Inclusive antes, 55, cada década se duplica el riesgo de tener un evento cerebrovascular. ¿Por qué razón, doctora? Por la suma de factores y porque las arterias se van deteriorando también. En el caso, entonces, como usted mencionaba en la parte congénita, si mi madre en algún momento tuvo algún tipo de enfermedad cerebrovascular, ¿cuál es el cuidado que yo debo de tener con mi salud para evitar también incurrir en algún tipo de enfermedad cerebrovascular? Ok, brevemente te voy a comentar lo siguiente. Entonces ya hablamos del sexo, hablamos de que el padre haya tenido evento, el cigarrillo. Esos son factores modificables, ¿ok? Pero la raza no. Ah, claro. El que es moreno, el que es hispano, tiene más riesgo de padecer la enfermedad, ¿ok? Entonces está el sexo, la edad, el aspecto genético y creo que hasta ahí me quedo, no recuerdo otros factores. ¿Por qué en ahora. Estados Unidos y en Venezuela son los países cuya población padece más de enfermedades cardiovasculares? Estados Unidos lidera, ¿no?, las estadísticas, según. Bueno, también tiene mucha población latina, ¿no? Sí, en Estados Unidos se habla de alrededor de 750,000 eventos cerebrovasculares en el año, y de esos 150,000 fallecen. ¿Y será por la cultura, por nuestra cultura? Ahí caemos entonces en los factores de riesgo modificables, ¿ok? Hay una tasa altísima de incidencia de hipertensión arterial, y tenemos un problema gravísimo, y es que la hipertensión arterial acuden a consulta 1/3 de los pacientes, ¿ok? Conocen que son hipertensos, y de esos 1/3 recibe tratamiento, y de ese tercio solamente 1/3 recibe el tratamiento adecuado que controle sus cifras tensionales. Solo esos están bajando el riesgo de un evento cerebrovascular. Fíjate que ser hipertenso per se aumenta 7 veces el riesgo de tener un evento cerebrovascular. Doctora, yo conozco personas, por ejemplo, que tienen un carácter muy fuerte y en medio de una rabieta le ha producido un accidente o enfermedad cerebrovascular isquémico, por ejemplo. Se le forma un coágulo de sangre en el cerebro y se le duerme mitad del cuerpo. También personas por estrés padecen de parálisis. Coméntenos esas situaciones también. Ok, pero ahí la rabieta puede ser un facilitador de la elevación de la presión arterial. Okay. Si es hipertenso, y ahí secuelas, claro, ¿no? La acentuación de un fenómeno del ritmo cardíaco, de una arritmia, de una taquiarritmia, y entonces va a facilitar lo que iba a ocurrir tarde o temprano. ¿Ok? Lo del estrés es que, de verdad, la vida muy activa,
permite muchas cosas. Permite que no te cuides, ¿ok? Que no hagas dieta, que no hagas el reposo adecuado nocturno, y todo eso está influyendo en el daño ocular. No respete edad, exactamente. Doctora, en el caso de esos factores modificables, está demostrado que disminuir el consumo del cigarrillo y del alcohol pueden evitar que se produzcan estos accidentes cerebrovasculares. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Fíjate tú, de los factores que podemos modificar, no puedo dejar de citar la diabetes mellitus. Oyes, no puedo dejarla de citar porque es muy importante la incidencia de diabetes aquí en nuestra región. Nos afecta, o sea, los diabéticos mujeres tienen más riesgo de un evento cerebrovascular que los hombres. Aumenta importantemente la tasa de mortalidad, de complicaciones y mortalidad. Entonces es otro factor que sí podemos modificar con la dieta. Pero claro que sí, las personas que fuman pueden doblar el riesgo de hacer un evento cerebrovascular. ¿Y los fumadores pasivos? También. Caen en el mismo grupo, caen en el mismo grupo. Y si además fumas y tomas licor, que es una asociación muy frecuente, eres obeso, que facilita la hipertensión arterial y el sedentarismo y las grasas bajas, es sedentario, entonces es una potenciación enorme para que ocurra un evento de esta acumulación naturaleza. De riesgos a que pueda tener una enfermedad cerebrovascular. Doctora, pero para ser más específicos, en el caso de esos pacientes que tienen hipertensión arterial o diabetes, ¿por qué pueden producir enfermedades cerebrovasculares? ¿Por algún tipo de descontrol? ¿Cuáles serían esas razones que estos pacientes pueden sufrir más rápido de estas enfermedades cardiovasculares que un paciente que tenga una vida saludable, por ejemplo? Okay. El objetivo de tratar tanto la hipertensión como la diabetes es evitar el daño. No es que la presión alta me haga daño, es que está dañando las arterias de manera permanente. Provoca que se inflamen, el endotelio de las arterias se engrose, se acumule, ya se daña, al inflamarse acumula detritus celulares, un montón de cosas, de elementos sanguíneos que van a obstruir el vaso. Por otra parte, al inflamarlo lo debilitan. Y puede ocurrir uno u otro fenómeno, que se rompe ese vaso enfermo o que se obstruya. Doctora, voy a leer unos mensajes que nos están llegando, pero antes podemos concluir en esta parte del programa que evitar comer alimentos ricos en grasas saturadas y un régimen de ejercicios es fundamental para evitar este tipo de enfermedades cardiovasculares. Nos están comentando, por ejemplo, una televidente: buenos días, doctora, quiero que me explique qué es un bocio. Esto en la próxima parte, vamos a comerciales y ya regresamos con mucho más. Esto es Familia y Salud, educando para la vida. Amigos televidentes, no olviden en seguir nuestra página web www.diarioinforme.net. Allí en esa página usted ingresa y se puede enterar de los temas. Cuerpo, el paciente, desviación de los rasgos faciales que se instala de manera brusca. Eso es una emergencia. Puede tener manifestaciones de vértigo intenso, súbito, náuseas, vómitos, de visión doble, independientemente, ¿no? Aparte puede tener el paciente síntomas de que veo mal, de que no puedo hablar, de que tengo dificultad para articular el lenguaje, que me ahogo, entonces pueden ser signos de daño del tallo cerebral, ¿ok? Todos esos son los síntomas focales, los síntomas localizados en un hemicuerpo, en los pares craneales, en los músculos que mueven los ojos, en la cara,
o el mareo son emergencias y debe el paciente ir a una emergencia que el médico sepa jerarquizar si esto puede tratarse de un evento cerebrovascular y tome las medidas del caso. Doctora, conozco de casos, por ejemplo, de personas que conduciendo su vehículo, de pronto siente que se le está durmiendo mitad del cuerpo, ¿verdad? Mareos, y han tenido que orillarse en plena vía y se le produce el accidente o la enfermedad cerebrovascular, conllevando también a un trombo. Sí, se les establece un evento cerebrovascular y puede obedecer, exacto, a un fenómeno trombótico o a un fenómeno o a una enfermedad embólica o de cualquier naturaleza. Mira, realmente la agudeza de presentación del caso, la rapidez, esto no nos permite diferenciar a nosotros la naturaleza específica. ¿Ok? Yo no puedo decirte, tienes un ACV hemorrágico porque se instaló de esta manera. Podría ser uno u otro. Hoy día la única forma de establecer la diferencia es con imágenes. ¿Y con el trombo qué nos puede decir al respecto? ¿Qué podemos hacer con el trombo? Ajá, sí, cuando se produce, ¿cuáles son sus características? Esto, mira, no hay diferencias. Cuando hablamos de enfermedad cerebrovascular nos estamos refiriendo a la trombosis cerebral, a la embolía cerebral, al ictus, a la apoplejía, todos, enfermedad cerebrovascular y accidente cerebrovascular. Todos son la denominación diferente que se le da, pero el mismo cuadro. Pueden ser trombóticos embólicos. Hoy día, ¿me voy al tratamiento? Sí, lo deseo. Quisiera, por ejemplo, doctora, que explicara la parte que yo le comentaba fuera del aire. Cuando ocurren esas parálisis faciales, ¿se pudieran vincular con enfermedades cerebrovasculares? Esto no, afortunadamente la parálisis facial periférica es un cuadro muy frecuente a cualquier edad, ¿ok? En cualquier grupo de población. Antes se la llamaba parálisis de frigore, porque se creía que era entrar y salir del frío. Y aquí la tenemos y todos estamos siempre en frío. No, es una entidad benigna que ocurre por la lesión aparentemente inflamatoria del nervio facial ya cuando ha salido del cráneo. Es una entidad benigna, sí, le genera mucha alarma a la gente pensando que tiene un evento cerebrovascular y piden que se le hagan imágenes porque les parece que eso puede. El médico determina las características de la parálisis si se corresponden o no. Generalmente solo la parálisis no, debe involucrar un hemicuerpo. ¿Ok? Para que podamos... Además que se le altera parte del rostro, ¿no? Solamente, sí. Hay desviación de los rasgos faciales. Si se puede corregir, también nos lo puede comentar en la próxima parte, Ivonne. Claro, y sobre todo que nos explique cuál es ese diagnóstico entonces que va a realizar el médico para, en definitiva, pues decir que esa persona está sufriendo una enfermedad cerebrovascular y lo más importante, el tratamiento. Una persona que sufre de este tipo de enfermedades puede convivir con ella, es necesario alguna intervención quirúrgica. Todas esas respuestas al regreso de esta pausa aquí en Familia y Salud con nuestra invitada del día de hoy, la doctora Luz Beltrán de Dibrino, médico neuróloga de la clínica La Sagrada Familia. Con esta entrevista con la doctora Luz Beltrán de Dibrino, neuróloga de la Clínica La Sagrada Familia y del Hospital Central de Maracaibo, con nosotros acá en Familia y Salud, educando para la vida. Cuando la persona le da parálisis facial, haciendo alusión a la pregunta que le dijo mi compañera Ivonne, la persona le queda el rostro desviado. ¿Esa desviación puede corregirse paulatinamente del todo o queda rastro? Una alta proporción, nosotros hablamos, es muy variable, pero alrededor del 90-95% de los pacientes se recuperan totalmente. ¿Ok? No hay un tratamiento específico, pero el paciente debe iniciar desde el comienzo con su rehabilitación y mantenerla todo el tiempo posible. Doctora, generalmente se hacen un poco más simétricos los rasgos. ¿Okay?
en el que queda secuela. En el caso de esos pacientes, entonces, volviendo al tema principal del programa del día de hoy, que sufre de enfermedades cerebrovasculares, ¿cuál es el tratamiento que recibe una persona que sufre de una ACV? ¿Cuáles son esas secuelas que deja la enfermedad? Y si a medida de recibir este tratamiento, la persona se recupera y puede volver a su vida cotidiana. Sí, insisto en lo siguiente, ¿no? Seguimos considerando, nos da tristeza a los neurólogos, a ninguno nos gusta la idea de tener que recibir un paciente con ya un cuadro establecido. Y por otra parte, enfatizamos en que el paciente debe prevenirlo, debe tratar de evitarlo, ¿no? Tratándose los factores de riesgo. Eso es la primera instancia. En cuanto al tratamiento específico, lamentablemente, ya establecido un cuadro cerebrovascular, lo único que podemos hacer hoy día aquí, nosotros en nuestra ciudad, en nuestro país, es evitar las complicaciones asociadas, ¿ok? Evitar lo que nos empeore el cuadro. ¿Qué hacemos? Normalizamos la tensión arterial del paciente, tratamos de mantener normal la tensión, tratamos de que la glicemia esté normal, que baje la presión intracraniana para que no genere más daño, para que no provoque mucho más daño en el paciente. Por eso es que es muy importante que el médico que lo recibe sepa que no, ya le di una trombosis, no importa, ya es que no se puede hacer nada. No, sí, se puede evitar que la lesión sea de mayor extensión y que la lesión se complique, que nos empeore el daño, ¿ok? Y por otro lado estamos usando, que venimos usando de larga data, productos que lo que hacen es proteger el tejido cercano al definitivamente lesionado. De esa manera minimizamos la extensión de la lesión y por supuesto las secuelas, las bajamos en esa proporción. Eso en cuanto a lo que venimos haciendo hasta el momento, ¿ok? Que es tratar los factores que faciliten. Hablando de la medicina alternativa, el ginkgo biloba y otros elementos allí que la persona a veces consume para fortalecer el cerebro, ¿es meritorio? ¿No es mala la idea? Ajá, yo soy categórica en contra de eso. Insisto por otra parte en lo siguiente, no funciona, la gente no debe automedicarse, no debe tomar ginkgo biloba el que es hipertenso, ¿ok? No se debe automedicar. No olviden, es importante que la gente sepa, no es que fui al cardiólogo o fui al CDI o fui al ambulatorio, me pusieron el tratamiento, ya no tengo riesgo. No, debo ir a chequearme que ese tratamiento está funcionando, porque como te comentaba, es una mínima parte de la gente que realmente tiene controlado o la hipertensión o la diabetes, además de pues, corregir los factores que tú puedes corregir, ¿ok? No sirve ese producto. Pero por otra parte, no debo dejar de acotar que si bien no lo tenemos aquí todavía establecido, hay la posibilidad de tratamientos similares a los que se están usando en la enfermedad coronaria, ¿ok? Que son estos productos que se inyectan directamente por vía endovenosa y que logran llegar a la lesión obstructiva y destruirla, lisan el trombo y permiten la reperfusión, o sea, que se vuelva a regar el tejido, que se vuelva a irrigar el tejido que se estaba lesionando, con unas medidas muy específicas de seguridad, con ciertas poblaciones a las que se les puede hacer, que es relativamente pues pequeña, como ustedes han visto en la enfermedad coronaria, que pues no es a todo el mundo, pero sí a una población se le puede restituir la función que se había perdido, ¿ok? Son tratamientos que existen en otros países, pero que ya prontito los vamos a tener inclusive aquí en Maracay. Doctora, en el caso de diagnóstico, ¿cuáles son esos estudios que debe realizar el especialista para identificar o no una enfermedad cardiovascular en sus pacientes? Sí, el examen clínico, la entrevista, el recibir toda la información sobre los antecedentes es muy importante, cómo se estableció el cuadro, lo que nos narra el familiar, por eso es muy importante que el familiar esté presente y nos narre qué vio, que traten de estar tranquilos y ver qué pasa y antes de traer el paciente, o lo que el paciente en un momento dado nos puede narrar, ¿no? La parte clínica es muy importante, pero de hecho, para corroborar la naturaleza tenemos que ir a las imágenes, ¿ok? Tenemos que ir a hacer al paciente una tomografía cerebral, que es lo más común que podemos hacer. Desafortunadamente en muchos de nuestros centros hospitalarios no tenemos, pero en las clínicas la mayoría contamos con tomografía. Antes de terminar, doctora, con la parte de cómo prevenir esta enfermedad, porque es importante hacer énfasis en esto y cuáles son los aspectos que debemos tomar en cuenta para prevenirlo. Antes de esto, quisiera que nos aclarase
la persona cuando padece de enfermedades cerebrovasculares, realizando determinada acción que amerite un desgaste de energía o movimiento. ¿Un esfuerzo? Un esfuerzo, correcto. Por ejemplo, ahí se pueden dar casos de personas haciendo relaciones sexuales que le puedan dar una enfermedad cerebrovascular. Sí, por supuesto. Eso es un fenómeno, la actividad coital genera aumento de la presión intracraneana, es un fenómeno que llamamos de Valsalva y puede facilitar la enfermedad cerebrovascular. Pues no, pero no vamos a alarmar a la gente que no puede hacer eso. No se preocupe, que la gente no se va a alarmar por eso. Realmente, mira, se ha visto como, no tanto en el evento cerebrovascular típico que vemos, se ha visto con cierta mayor incidencia en aquellos pacientes que tienen aneurismas cerebrales, ¿ok? Que es un facilitador de ruptura del aneurisma y el sangramiento subaranoideo. Es en el que se ha visto más, no tanto se ha visto en el paciente que tiene el daño parenquimatoso, que es el que nos ocupa. ¿Y en qué consiste? En la hemorragia cerebral. Ok. Es el daño parenquimatoso. Doctora, una pregunta. Usted comentaba que, por supuesto, existen tratamientos médicos, pero ya cuando se tratan de tratamientos quirúrgicos, ¿cuáles son los que usted aplica en la Clínica de la Sagrada Familia y los que más soluciones tienen a este tipo de enfermedades cardiovasculares? Ok, en cuanto a enfermedad cerebrovascular per se, los fenómenos trombóticos, como te comentaba, la posibilidad del uso de productos intraarteriales para alisar el coágulo, pero además, si encontramos en un paciente que tiene obstrucción de los vasos del cuello, de las carótidas, de las vertebrales, a ellos también se les puede colocar lo que se coloca en corazón, que son esas como prótesis, que son los stent, que van a recanalizar el brazo en el paciente que tiene riesgo de que haga la trombosis o la embolía. Eso en cuanto a la parte quirúrgica. De este tipo de eventos, ya la corrección de la hemorragia subaranoidea y de los hematomas subdurales y epidurales pueden ser de carácter netamente quirúrgico por neurocirugía. Pero hoy día la hemorragia subaranoidea también en la Sagrada Familia se está logrando, como es un aneurisma, eso suele tener un espacio estrecho, están practicando radiólogos y cardiólogos intervencionistas, están colocando unos elementos que los inyectan por vía intraarterial, llegan al sitio, tapan el cuello del aneurisma y se corrige. Doctora, estamos terminando, lamentablemente, estamos llegando ya a la parte final del programa, 2 mensajes de texto que vamos a leer a la gente que nos está escribiendo. Dice, buenos días, doctora, ¿qué es más peligroso, la hipertensión o la hipotensión? Ese es un mensaje. Otro mensaje dice, buen día, soy diabético y me duelen constantemente las piernas, tengo calambre y los dedos a veces no tienen sensibilidad y está muy... y esta situación la padezco rutinariamente, me preocupa. Ok, me parece muy buena la primera pregunta también, porque la Rapidito, verdad doctora, he citado la hipertensión. La hipotensión es tan grave, tan dañina como la hipertensión. Ambas pueden generar pues un daño global o pueden generar pequeñas lesiones progresivas que pueden coalescer y llevarnos a una demencia vascular. ¿Okay? Con respecto al otro paciente, él me está hablando acerca de una neuropatía metabólica, lo que tiene daño neural periférico por la diabetes. Ok, bueno, muchos mensajes más, lamentablemente no los podemos leer. Muchísimas gracias, doctora Luz Beltrán de Divino, neuróloga, por su valiosa información. Nosotros felices de poder contar con usted para este tema tan importante y que muchos desconocemos cuáles son esas razones por las cuales se producen y lo más importante, que podemos prevenirlas si cambiamos nuestro estilo de vida, nuestra manera de hacer nuestras actividades diarias, cambiando nuestra alimentación, nuestro sedentarismo. Olvidémonos de estar todo el día frente a la computadora, podemos salir a ejercitarnos y por supuesto visitar a su médico, no se automedique. Gracias a la doctora Divino por habernos acompañado y ustedes por siempre seguirnos aquí en Familia y Salud. Así que evite el cigarrillo y haga mucho ejercicio, esto es fundamental. La salud no tiene precio, pero vale la vida. Shalom, hasta mañana.